Qué bueno que nos acompañan en este estudio titulado Decodificando la carta a los Gálatas. Y seguimos en el capítulo número 1. Y en los versos 11 y 12 encontramos la fuente del Evangelio de Pablo. Dice el texto de la siguiente manera: Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yeshua el Mesías. Dice Pablo: no es según hombre, ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre. Esto es, el aprendizaje de Pablo no vino de los rabinos o fariseos, vino del cielo. Fue llamado con un llamamiento divino, por lo que, como vimos en el verso 10, no había razón para tratar de ganar la aprobación de su maestro o maestros. Continúa Pablo diciéndonos, sino por revelación de Yeshua el Mesías. Los cristianos romanos dispensacionalistas creen que Pablo recibió una o más revelaciones especiales y únicas del Mesías, que fueron el marco de su evangelio. Los fariseos, como es evidenciado por las reprensiones del Mesías, estaban enseñando un mensaje muy diferente al de las Escrituras. Por lo tanto, Pablo estaba convencido de que Yeshua era un falso Mesías. Cuando el Mesías se reveló a Pablo, fue una dramática transformación de su pensamiento, sus creencias y su estilo de vida. Cuando Yeshua se le reveló, Pablo se dio cuenta del error de sus caminos y lo absurdo de la vida y las enseñanzas de los fariseos, volviendo así a la autoridad de las Escrituras. Cualquier intento de tomar un camino distinto para agregar mandamientos o quitar mandamientos o para alterar la forma que Dios nos dijo en qué caminar, constituye rebelión. Pablo entendió que la enseñanza de los fariseos era otro evangelio, no la verdadera enseñanza de la Escritura. En el versículo del 13 al 17, Pablo prueba que su mensaje no vino de hombres. Y dice el texto de la siguiente manera: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la comunidad de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. En el versículo 13 dice: mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. La palabra griega detrás de la palabra al castellano judaísmo es iudaísmos. Esta palabra puede hacer referencia o a la región, a la tribu de Judá o a la religión tradicional. A partir de una consideración de Hechos 23:6, donde Pablo dice en presente: yo soy fariseo, está claro que Pablo está comparando su vida anterior en el judaísmo rabínico o judaísmo sin Yeshua con su vida actual en la fe de Yeshua. Ya que Pablo era muy celoso por el estilo de vida rabínico, ahora era muy celoso por el estilo de vida de la Torá escrita como fue enseñada por Yeshua décadas atrás. Continúa Pablo diciendo: perseguía sobremanera, ya que el judaísmo del primer siglo era pluralista y la secta de los Netzarim era considerada una secta más del judaísmo de acuerdo con Hechos 24:5. ¿Por qué perseguía Pablo a esta secta en específico? Para nuestra primera posibilidad, recordemos que después de la muerte de Yeshua el Mesías, una nueva fuente de autoridad se había levantado en Israel, conformado por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. La autoridad final para determinar cómo vivir y aplicar
aplicar a los aspectos cotidianos las Escrituras estaba en los apóstoles. La autoridad del concilio judío rabínico entonces se vio enfrentado por el concilio que se movía bajo la autoridad del propio Mesías. Así, una primera posibilidad es que el Sanedrín de Jerusalén, la autoridad que se puso sobre todo Israel, había establecido el principio de que si no siguen ni obedecen nuestras doctrinas, enseñanzas ni autoridad, merecen la muerte. De manera que, con base en este principio, convencieron a Pablo y tal vez a muchos otros de salir y arrestar a todos los creyentes en Yeshua para llevarlos a Jerusalén y pararse frente al Sanedrín para un juicio. ¿Por qué? Porque no estaban siguiendo la ley oral rabínica, no estaban bajo la autoridad del rabinato de sus días, así que merecían la muerte. En el Talmud de Babilonia, en el Tratado de Erubín 21b, tenemos las siguientes palabras: Hijo mío, ten cuidado en lo referente a los decretos rabínicos, aún más que la Torá, aludiendo la Torá dada a Moisés. La Torá tiene prohibiciones, pero cualquiera que viola un decreto rabínico merece morir. ¿Quieren saber entonces por qué Pablo estaba persiguiendo a los creyentes en Yeshua, arrestándolos y arrastrándolos a Jerusalén? ¿Quieren saber por qué? Por este principio justo aquí en el Talmud, en Erubín 21b. Una segunda posibilidad es que Pablo no podía aceptar la idea de un candidato a Mesías que sufría y moría y pudiera calificar para ser considerado Mesías. El pensamiento general en el judaísmo del primer siglo era: alguien que se proclama como Mesías y muere en el ejercicio de sus funciones es descalificado como Mesías y es considerado un Mesías fallido y no precisamente un Mesías falso. Ni siquiera sus discípulos pudieron captar la revelación del misterio de los sufrimientos y muerte del Mesías como requisito previo a la redención final. El Mesías debía pasar por las pruebas de sufrimiento, el rechazo y la muerte para que pudiera entonces ser insuflado con el don de la inmortalidad, a fin de asegurar todas las demandas de la redención que le fueron asignadas. Notemos que antes de que a Pablo se le revelara el Mesías, se enfocaba en lo que había hecho. Él decía: yo perseguía, yo aventajaba, yo era mucho más celoso. Una vez que Pablo tuvo un encuentro con Yeshua, hizo hincapié en lo que Dios había hecho. Esto es, Pablo dijo: Dios me apartó, Dios me llamó y Dios reveló a su Hijo en mí. Otra posibilidad tiene que ver con el resultado del desastre de la revuelta del maestro de justicia, de quien se habla en los rollos del Mar Muerto, que se había autodenominado una generación antes como Mesías. Según dicho documento, Manahem, el líder mesiánico de los esenios en los días de Herodes el Grande, esto es el año 4 antes de la era común, se presentó delante de un tribunal fariseo reclamando ser el Mesías, pero fue rechazado. No obstante, Manahem decidió enfrentar a los romanos y sufrió una grave y horrible derrota en la cual también su propia vida se perdió. El doctor Dan Ben Abraham nos dice: siendo que su trágica muerte mencionada luego en la Mishnah con la simple frase Manahem se fue, se interpretó como el resultado de sus ligeras pretensiones mesiánicas, y su puesto fue llenado entonces por Shammai, quien intentó por todos los medios corregir aquel vacío de poder, asumiendo una postura mucho más radical y exigente a fin de evitar otro desvío hacia ilusiones mesiánicas falsas. El movimiento de Yeshua pudo haber recordado aquel desastre de unas décadas antes, pudiendo resultar en otra confrontación con Roma por un lado y una profunda decepción mesiánica por el otro. La agenda de Yeshua no encajaba dentro de la teología mesiánica que imperaba en la mayoría de las escuelas. Judas, uno de los 12, intenta provocar su acción militar contra Roma,
con la coartada de la traición para descubrir después que Yeshua se deja apresar y no ofrece resistencia. Así pues, la presencia de Yeshua como Mesías sufriente les fue de pronto totalmente extraña y peligrosa al mismo tiempo. Si no iba a destruir a los romanos, sus sanidades y sus milagros que estaban provocando tanto movimiento de masas en todo Israel y cuya fama se iba extendiendo por todos lados, podría ser que los romanos lo confundieran con una rebelión, que no era rebelión. Cualquier movimiento de masas que pudiera ser sospechoso era sofocado inmediatamente por la fuerza. Así, toda Judea vivía en tensión ante la inminencia de un ataque romano devastador contra toda la nación. Vamos a ver qué dice el llamado Evangelio de Juan capítulo 11 versículo 47 y 48. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. En otras palabras, si Yeshua no actuaba como Mesías, su ministerio sería desastroso para Israel debido a las condiciones políticas que imperaban en la nación. Consecuentemente, había que eliminarlo pues. Y dice en el llamado Evangelio de Juan capítulo 11 versículo 49 y 50: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. En el versículo 14, Pablo nos habla de las tradiciones de mis padres, dice Pablo. La palabra griega detrás de la palabra castellano tradiciones es paradosis, que significa preceptos, opiniones, enseñanzas. Estas enseñanzas o tradiciones no se refieren a las enseñanzas de Moisés o de los profetas. No es a lo que se refiere Pablo cuando dice las tradiciones de mis padres, ni en lo más mínimo. ¿Ok? Dice en el llamado Evangelio de Mateo capítulo 15 versículo 1 y 2: entonces se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. En Marcos 7 del 10 al 13 dice de la siguiente manera: porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas semejantes a estas. ¿Ok? Así es que hay una diferencia muy grande entre la tradición de los padres y la palabra de Dios. No estaban hablando de las mismas cosas, no se estaba hablando el mismo lenguaje, por así decirlo. ¿Ok? Por eso es que dijimos, ¿ok?, que cuando dice Pablo, cuando hace referencia a Pablo a las tradiciones de mis padres, no se refiere a las enseñanzas de Moisés o los profetas. ¿Ok? Muy bien. Dice por aquí: como fariseo, Pablo vivió de acuerdo a la ley, pero la ley de los fariseos, no de acuerdo con la ley de Dios, la ley escrita de Dios, o la Torá. Dice Josefo en Antigüedades 13, 11, 6: los fariseos han entregado a la gente una gran cantidad de observancias por sucesión de sus padres, los cuales no están escritos en la ley de Moisés. Ok, nuevamente, cuando Pablo habla de las tradiciones de mis padres, no se refiere a las enseñanzas de Moisés o los profetas. Ok. En cuanto a vivir de acuerdo a la ley fariseo rabínica, Pablo era el mejor. Sin embargo,
él llegó a entender que no hay ningún valor en la vida de acuerdo con incluso el mejor de los estándares humanos y el mejor código de la ley del hombre. El fariseísmo rabínico decía que una costumbre en Israel es Torá. Así, los fariseos creían que una ley proveniente de una costumbre no tenía que ser probada por la Escritura. De acuerdo con Hechos 22:3, Pablo se sentó a los pies de Gamaliel, y Gamaliel era el descendiente de Shimón, y Shimón era descendiente de Gilel. Estos son los padres de los que Pablo está hablando, padres talmúdicos. Dice ahí en Hechos 22:3, de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Aunque el término Talmud fue un término que se usó mucho más adelante, la idea de padres talmúdicos es el concepto que Pablo está tratando de comunicar aquí en esta declaración, aun cuando no está diciendo la palabra Talmud, pero es la idea. La frase o las frases conducta en el judaísmo y la enseñanza de mis padres hablan sobre el judaísmo rabínico. Como ya dijimos y queremos volver a resaltar, la carta a los Gálatas que Pablo escribió era una polémica contra el judaísmo rabínico de la época. Por siglos, el cristianismo romano ha malentendido y ha malinterpretado lo que Pablo está enseñando aquí en Gálatas. Pablo estaba comparando y contrastando la Torá escrita con la Torá de los fariseos. Esto es, las leyes hechas por el hombre, tradiciones, costumbres y prácticas que los hombres formaron. Como ya lo dijimos, la Torá de los fariseos llegó a ser llamada la ley oral. Pero esto no se detiene aquí, porque estamos viviendo en una generación donde no solo el judaísmo rabínico es una religión hecha por el hombre. Ahora tenemos un tipo de religión peor, y que es la de la descendencia de Constantino, la iglesia del siglo IV. Regresando a Hechos 22:3, cuando habla de Gamaliel y la ley de nuestros padres al mismo tiempo o en este mismo verso, eso es una muy clara referencia a la ley oral. En el versículo 15 Pablo dice, me apartó desde el vientre de mi madre. Pablo describe su llamado similar al del profeta Jeremías, que dice, vino pues palabra del Señor a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. En el versículo 17 Pablo dice, sino que fui a Arabia. ¿Por qué a Arabia? Porque en Arabia se encuentra el monte Sinaí. El monte Sinaí no se encuentra en la península de Sinaí al nordeste de Egipto, entre África y Asia, como comúnmente se piensa. La actual posición se debe a dos monjes que anunciaron haber encontrado la zarza ardiente de Moisés cerca del año 300 de la era común. Esta zarza está situada, según la tradición, en el monasterio de Santa Catalina, Egipto. La creencia del lugar del monte Sinaí ha perdurado por más de 1700 años y se ha convertido en parte de la tradición. La madre del emperador Constantino I el Grande, Santa Elena, mandó construir una capilla en el lugar donde, según la tradición, Moisés habló con Dios en el episodio de la zarza ardiente. Posteriormente, el emperador Justiniano I mandó construir un monasterio en aquel lugar junto a la capilla mencionada. El monasterio fue construido entre los años 527 y 565 de la era común. Sin embargo, las evidencias arqueológicas han posicionado el monte Sinaí en Arabia, tal y como el apóstol Pablo menciona en Gálatas 4:25, donde dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Así, Pablo se dio cuenta de que la única fuente de respuestas
a sus muchas preguntas eran las Escrituras. Fue en el Sinaí que las instrucciones de la Torá fueron dadas a Israel por medio de Moisés. Esto, para Pablo, era el lugar lógico para ir a conseguir una mayor claridad. Sinaí proporcionaría el entorno y la atmósfera donde Pablo podría presentar una petición al Todopoderoso por la comprensión de las Escrituras y así sumergirse en la palabra escrita. Sinaí fue el mismo lugar en donde fueron Elías y Moisés para recibir dirección. La revelación de Dios a Moisés sucedió en Sinaí. A Sinaí se le conoce como Monte de Dios, según Éxodo 3:1 y 4:27. También se le conoce como el Monte Horeb en Malaquías 4:4. La literatura rabínica le da los siguientes nombres adicionales: Sin, Kadesh, Kedomot, Parán. Para la literatura rabínica, Sinaí es sinónimo de santidad y revelación. Entonces ya sabemos por qué Pablo fue a Arabia. Porque ahí estaba el monte Sinaí, sinónimo de santidad y revelación. Pablo continúa en su relato diciendo: volví de nuevo a Damasco. ¿Por qué a Damasco? ¿Por qué 3 años estuvo allí? ¿Por qué Pablo quería ir a Damasco para perseguir a los seguidores de Yeshua, de acuerdo a Hechos 9:2? Dice el texto: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Damasco era la capital de Siria. La evidencia a partir del documento de Damasco indica que el grupo de los esenios, también conocido como el Camino, se organizaron por primera vez fuera de Israel, en Damasco, Siria. De forma general podemos decir que un grupo se separó de los fariseos y llegaron a ser llamados esenios. Los esenios describen su origen de la siguiente forma: nos separamos de la mayoría del pueblo y de toda su inmundicia, y de ser parte o estar de acuerdo con ellos en estos asuntos. Los esenios se separaron de los fariseos porque sentían que la interpretación farisaica no era lo suficiente estricta y que como resultado estaba siendo profanado el templo. Ellos, los constructores de paredes, esta frase es muy interesante, refiriéndose a los fariseos, también contaminan el santuario porque no separan lo limpio de lo inmundo de acuerdo con la ley. De acuerdo al investigador James Trim, tenemos: Damasco era la capital del judaísmo esenio tal como se establece en el documento de Damasco, que se encontró entre los rollos del Mar Muerto. Los primeros esenios salieron de la tierra de Judá y habitaron en la tierra de Damasco, de acuerdo al documento de Damasco 6:5. ¿Por qué Pablo permaneció durante 3 años en Damasco? Debido a que tomaba 3 años para ser plenamente admitidos en la comunidad esenia, de acuerdo a Guerra de los Judíos 2:8-7. Pablo pasó por todo el proceso de aprendizaje de los pormenores del judaísmo esenio. Estos estudios moldearon la forma de pensamiento de Pablo. ¿Por qué Pablo quería ir a Damasco a perseguir a los seguidores de Yeshua? Continúa el Dr. Trim. Damasco era la capital del judaísmo esenio y los primeros seguidores de Yeshua eran de los esenios. ¿Qué les parece? Muy bien. Para concluir, de los versículos del 18 al 24 dicen de la siguiente manera: Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacob, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las comunidades de Judea que eran en el Mesías. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí.
Camino a Damasco, Pablo tiene un encuentro con Yeshua y en ese momento reconoce sus reclamos mesiánicos, de acuerdo al relato de Hechos 9, el 3 al 7. Instruido por Yeshua, Pablo entra a Damasco y allí hace contacto con los seguidores de Yeshua, de acuerdo a Hechos 9, del 8 al 19. Así, en esta carta a los Gálatas, Pablo describe estos eventos como sigue: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Hasta aquí concluimos entonces el capítulo número 1 de Gálatas. Gracias.